Hola, ¿qué tal? Familia, ¿cómo están? Tengo mucha alegría, mucho gozo por estar aquí con ustedes. Hacía ya algunos meses que no tenía oportunidad de compartir con ustedes una palabra. Y antes de empezar, quisiera que cerraras un momento tus ojos conmigo y que pusiéramos este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú has comenzado una obra en este tiempo. Sabemos, Señor, que a través de la alabanza, a través de la adoración, tú has comenzado a tocar nuestra vida, nuestro corazón, cada pensamiento que hay en nosotros. Sabemos, Señor, que tu propósito se está cumpliendo en nuestra vida para este día, Señor. Te pedimos que así siga siendo, que tu presencia, Señor, se siga manifestando en nosotros, que tu poder tome el control de todo lo que somos, de todo lo que pensamos. Que seas tú, Dios, el que nos lleve a estar alcanzando la bendición que tú has preparado, Señor, para este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, familia. Pues bueno, la semana pasada, si tú recuerdas el mensaje que nos dio nuestro pastor, fue una palabra que a mí en lo personal me impactó muchísimo porque mencionó algunas cosas y creo que nos llevó a entender de qué forma nos está entregando Dios su gracia y para qué nos la está dando. Y esto motivó a que sintiera en mi corazón el poder profundizar un poco más en un tema que estuve compartiendo contigo en una cápsula cuando estuvimos en la serie de Hablemos de Fe con Fe, hace un par de semanas más o menos. Y porque había unas preguntas que nos hizo nuestro pastor la semana pasada, como ¿qué tal si Dios dice que no? Y te invito a que te hagas esa pregunta otra vez. ¿Qué tal si Dios dice que no? ¿Qué tal si la petición tarda o te la niega? Y al final nos decía nuestro pastor cómo Dios está en todo su derecho de decirnos que no. Dios está en todo su derecho y está además de que Él es soberano y mucho más sabio que tú y que yo, con una visión mucho más amplia de la que tú y yo podemos tener para poder decirnos que no en ocasiones a las peticiones que hacemos. Y la respuesta a estas preguntas, sin duda creo que tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos conectados con el corazón de Dios, con la forma en la que estamos entendiendo el corazón de Dios también. ¿Cómo es que estamos nosotros viendo en este tiempo lo que Dios quiere hacer en mi vida, más allá de lo que yo quiero que suceda en mi vida? Porque en la medida en la que nosotros tengamos una fe verdadera, una fe fortalecida, una fe basada en donde debe estar, entonces la respuesta para estas preguntas será la correcta. Porque ¿qué tal si Dios dice que no? Pues ¿qué va a pasar? Dios sigue conmigo. ¿Qué tal si la petición tarda o te la niega? Dios está en control, estoy confiado. Y es por eso que sentí en mi corazón el poder darle continuidad a esta palabra que Dios nos entregó la semana pasada. Porque así como Dios puede decirnos que no, así como Dios puede o podemos nosotros creer que la respuesta está tardando en llegar, ¿sí? Que lo que le estoy pidiendo yo al Señor parece que no llega, parece que no se libera, parece que no se va a cumplir, parece que Dios no me lo está concediendo. También habrá ocasiones en las que nosotros nos estemos encontrando en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de sufrimiento, en momentos de angustia, que no son otra cosa más que parte del proceso en el cual nosotros estamos viviendo día a día. Porque todos los días hay algo que se tiene que cumplir en nuestra vida. Todos los días Dios prepara algo que se tiene que, que tiene que venir a nuestra vida y que añade conocimiento, que añade sabiduría, que añade prudencia, que nos añade fe, que nos lleva a crecer. Por lo tanto, no podemos nosotros pensar que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, en nuestro caminar cerca con Dios, vamos ahora solamente a tener días en donde nada viene a preocuparnos, en donde nada viene a tratar de desestabilizar nuestra fe, nuestra confianza. Constantemente vamos a estar afrontando situaciones que van a venir a intentar tumbarte, situaciones que van a venir a
a ponerte a prueba y a sacar lo mejor o lo peor de nosotros, ¿sí? La cuestión aquí realmente importante, porque esto es algo que ni tú ni yo podemos evitar, esto es algo que ninguno de nosotros tiene el control de lo que va a pasar o de lo que viene por delante. Por lo tanto, la cuestión verdaderamente importante es: ¿cuál es mi actitud al respecto? ¿De qué tamaño es mi fe para poder permanecer en el lugar en donde la voluntad de Dios se lleva a cabo en mi vida? Sería mentira si nosotros te enseñáramos que estando con Dios todo saldrá como quieres, que estando con Dios Él responderá a tus peticiones tal cual las estás expresando. Porque Dios siempre tiene, de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros estamos en este momento creyendo que es la solución, siempre Dios va más allá. Y probablemente lo que tú estés pidiendo en este momento, la petición que tú le estás haciendo al Señor, no tiene a lo mejor nada que ver con lo que Dios va a responder. Y no significa esto que nosotros estemos vamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Simplemente el entendimiento que Dios tiene comparado al nuestro va mucho más allá. Por lo tanto, habrá muchas ocasiones en las que nosotros estemos pidiendo algo que no llegará exactamente como lo estamos expresando. Y es por eso que es muy importante que nosotros estemos cuidando cómo expresamos las necesidades delante de Dios. ¿Cómo es mi oración en un momento de necesidad, en un momento de angustia? ¿Cómo me estoy acercando y qué le estoy expresando al Señor? ¿Qué es lo que realmente estoy dejando ver en mi corazón? El mejor ejemplo de cómo afrontar un momento de dificultad lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús es sin duda el ejemplo perfecto de una situación así, porque además estoy convencido de que la situación que Jesús enfrentó es el ejemplo perfecto, ya que no vamos a encontrarnos nosotros en una situación mayor que esa. Más difícil que lo que enfrentó Jesús, créeme de verdad que no lo vamos a vivir. Y quiero que me acompañes a ver lo que dice Hebreos 12:2. Y dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y me encanta cómo lo dice aquí, porque dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y quiero que te quedes con esta frase en tu mente, porque nos va a ilustrar algo muy padre más adelante. Y después dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Estamos viendo aquí la prueba más grande para Jesús, entre otras cuantas que él tuvo que superar estando en esta tierra en la condición en la que tú y yo estamos como humanos. El momento de prueba más grande es justo previo a que él sabe que tiene que ir a la cruz. Y en ese momento vemos aquí que nos está diciendo en este versículo que Él es campeón, ¿sí? Que inicia y perfecciona nuestra fe. Y nos está hablando que en esa situación tan complicada en la que Él estaba, dice: Jesús soportó la cruz. Y esto nos muestra que para Jesús no fue fácil. No nos está diciendo Jesús superó la prueba de la cruz, disfrutó la prueba de la cruz, sino que está diciendo soportó la cruz. Y con esto nos está dando a entender que hubo un trato fuerte para él, que no fue cosa fácil, que no fue algo que él pudiera hacer solamente porque pues al final la naturaleza de Dios también está en mí, yo soy Dios y venga, vamos a darle, sino que en la condición como tú y como yo de seres humanos, de hombre, su naturaleza carnal también estaba sufriendo. Después dice: no le importó la vergüenza ni el sufrimiento, porque lo que él estaba por enfrentar, lo que él estaba por afrontar en ese momento, implicaba mucho más que solamente el sufrimiento físico. Implicaba
el despojarse de sí mismo, implicaba el aceptar sufrir de una forma sobrehumana, sabiendo que lo estaba haciendo aún por aquellos que le estaban rechazando. Estoy seguro que no hay una situación más difícil que alguien pueda enfrentar que esto. Que no hay una angustia más grande que lo que el Señor Jesús sintió en ese momento. ¿Cómo es que pudo soportar tal sufrimiento? ¿Cómo lo pudo lograr? ¿Cómo pudo, qué había en Él para poder soportar tal cantidad de sufrimiento, tal angustia? ¿Qué había en Él que lo impulsó a seguir, aun cuando sabía lo que venía? Dice en Mateo 26:39, Jesús se alejó un poco de ellos, dice, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y fíjate aquí la expresión que él usa. Dice que él llega delante de la presencia de Dios, se postra, y postrado delante de la presencia de Dios, él expresa y le dice: cómo deseo que me libres de este sufrimiento, cómo deseo que me libres de esta prueba, de esta angustia. ¿Cuántas veces le has expresado al Señor algo así? ¿Cuántas veces le has dicho: Señor, cómo deseo que me libres de esto? ¿Cómo deseo que me quites de estar pasando por esto? ¿Cómo deseo que esto ya termine? ¿Cómo deseo que esto ya se acabe? Que me libres de todo mal, que me libres de... ¿Cuántas veces le has expresado esto a Dios? Jesús lo hizo. Lo cual nos muestra, nos deja en evidencia esa naturaleza, como tú y como yo, que Jesús también tenía, esa condición de hombre en la que Jesús estaba, y cómo también fue difícil para él, cómo también él sufrió. ¿Existe una prueba más difícil que la que nuestro Señor Jesús enfrentó? Lo que sea que tú hayas pasado, lo que sea que tú estés pasando, y lo que sea que venga por delante para ti, estoy seguro que no vamos a encontrarnos con una prueba más grande, con una prueba más difícil que lo que Jesús enfrentó en ese momento, entendiendo y viendo claramente que en la condición de hombre Jesús también sufrió. Porque muchas veces acerca de Jesús pensamos: pues claro, pues cómo no iba a poder hacerlo si Él era Dios mismo. Claro, pues es que Jesús, pues el Padre estaba con Él, y Él, con el poder que tenía, pues claro que lo iba a poder superar. Pero la palabra nos dice muy claramente que Él se despojó de su divinidad para estar entre nosotros, que Él se despojó de su naturaleza divina y se puso a nuestro nivel, en nuestra misma condición, y que de esa manera fue como Él habitó aquí entre nosotros como un hombre. Por lo tanto, el sufrimiento, la angustia y el dolor fueron iguales que como tú y yo los podemos sentir en esta tierra. Sin embargo, vemos que Jesús superó la prueba. Había algo que lo sostenía, porque su oración, date cuenta en la oración que Jesús hace, Él no llega dándole órdenes al Padre. Él expresa su angustia, Él expresa su necesidad, Él expresa lo que le está preocupando en ese momento, y le dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero la declaración de fe viene a continuación, porque Él le dice: pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y esta frase, lo que quieras tú, es algo que nos deja ver el corazón de Jesús realmente, porque es algo que muchas veces nosotros olvidamos. Nosotros estamos aquí, nuestra vida tiene un propósito, gracias a Dios. Dios es el que le da propósito a nuestra vida, Dios es el que le da dirección, Dios es el que nos ha dado la salvación y que nos permite disfrutarla aquí, que nos permite tener también la esperanza de la vida eterna. Dios nos ha dado todo, Él es el que, por Él estamos en este lugar. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de esta parte que Jesús confesaba y que le decía: Señor, aún a pesar de mi necesidad, aún a pesar de mi angustia, aún a pesar del temor que pudiera haber llegado a sentir, aún a pesar de la preocupación que pudiera en ese momento llegar a sentir, Él no le dice: Padre, haz lo que te estoy diciendo. Él le dice: pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú.
Y quiero por un momento que analices las oraciones que tú has levantado al Señor en momentos de angustia. Y te vas a dar cuenta que muchas veces la necesidad o el miedo terminan por controlar nuestra oración. Porque llegamos delante de la presencia del Señor, sabemos que Él está ahí, pero lo que hacemos es apresurarnos a expresar a Dios nuestra necesidad y nuestras peticiones con urgencia. Y muchas veces apenas vamos comenzando y empezamos: Señor, y yo te pido por mi necesidad, y yo te pido que tú me des, y yo te pido que tú traigas y que tú me libres y que tú... Y empezamos de inmediato a expresarle al Señor nuestra necesidad cuando la necesidad del Señor la conoce. Ahora, no te estoy diciendo que sea malo expresar la necesidad delante de Dios. Dice que el Padre está esperando que sus hijos estén expresando precisamente, que le estén buscando y que le estén diciendo qué es lo que hace falta. Pero la mayoría de las veces dejamos de expresar que aun cuando la respuesta no llegue como la estoy pidiendo, como la estoy esperando, que aun cuando la respuesta no llegue en el tiempo en el que yo la estoy esperando, para cuando yo creo que lo necesito, tengo todo para seguir descansando y confiando en Él. Porque nunca me ha fallado, nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Entonces, ¿por qué pareciera que nuestras oraciones a veces son más de afán que de fe? Porque llegamos y le decimos: Señor, pues tú sabes cuánto debo, entonces yo declaro en el nombre de Jesús que mañana alguien viene y me da el dinero y momento, aunque eso no llegue, Señor, ¿cómo se va a cumplir tu voluntad en mi vida a través de esto? Como lo decía Jesús, no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Señor, ¿por qué estoy en medio de esta situación? ¿Por qué estoy en medio de esta prueba? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué estás obrando tú a través de esto que nos parece mal a todos o a la mayoría? ¿A dónde nos quieres llevar? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿De qué manera esto nos va a producir crecimiento? ¿De qué manera esto va a fortalecer mi fe? Y es muy importante que dentro de tus oraciones, dentro de tu comunión con Dios, nunca dejes de expresar que Él es tu reposo, que Él es tu fortaleza, que Él es... Porque a veces solamente lo repetimos sin entenderlo, creo. Porque la verdadera fe nos lleva a esto, nos lleva a decirle: Señor, esta es mi necesidad, pero aun cuando tú no respondas como yo estoy esperando, o en el tiempo en el que a mí me urge, porque a veces llegamos así delante de Dios: ¿para cuándo lo quiero? Pues para ayer, ¿sí? Y llegamos con Dios con esa urgencia, y lejos de disfrutar el tiempo de oración, solamente llegamos con apuro y le decimos: Señor, pues a ver cómo le hago ahorita, y no sé qué tanto voy a decir para que Dios me escuche y lo haga. Sino que la verdadera fe nos va a llevar a entrar en esos tiempos de reposo, y que nuestros tiempos de oración y de comunión con Él sean tiempos que disfrutemos, sean tiempos en donde ningún afán sea más grande que el disfrutar de su presencia, en donde ningún afán sea más grande y ninguna necesidad o ninguna respuesta que estemos esperando se convierta en algo más prioritario que el estar recibiendo su presencia. Porque te aseguro que muchas veces en tus tiempos de oración en afán, en tus tiempos de oración en angustia, en tus tiempos de oración en necesidad, has llegado solamente pidiendo la respuesta a esa necesidad, y te has olvidado de llenarte de Dios. Te has olvidado de que Él te fortalezca, te has olvidado de que Él sea el que te levante, te has olvidado de que la necesidad y la angustia, por supuesto que nos quebrantan y nos doblan delante de la presencia de Dios. Pero si llegamos a la presencia del Señor de esa manera, Él está ahí para levantarnos. No está solamente para darnos la respuesta que esperamos, está para mucho más que eso, está para levantarnos, está para que si vienes con angustia, salgas de tu tiempo de oración sin angustia, para que si vienes debilitado, salgas fortalecido, para que si vienes con tu fe flaqueando, salgas entonces creyendo y convencido en que Dios está haciendo las cosas. Esa es una verdadera oración con fe. Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos tiempos de desaliento, es muy fácil perder la perspectiva. Muy fácil. ¿Por qué? Porque de repente tenemos delante de nosotros el panorama completo y estamos viendo claramente cada una de las áreas en las que Dios está obrando, pero en el momento de necesidad, haz de cuenta que la necesidad se convierte en esto:
y empezamos solamente a ver de aquí a aquí. No podemos ver más. Perdemos la perspectiva global y empezamos solamente a enfocarnos en una cosa, en la necesidad que tengo, en cómo Dios me va a ayudar. Pero de lo que no tenemos nosotros que tener duda es que no estamos solos, que hay ayuda, que aún a pesar de una necesidad que se está colocando delante de mí de este tamaño, la perspectiva de las áreas en donde Dios está obrando sigue siendo de este tamaño. ¿Sí? Sigo teniendo la oportunidad de ver a Dios obrando en toda dirección, en toda área de mi vida, aun cuando en una hay una necesidad, hay una angustia, hay una prueba. Si nosotros aprendemos a continuar viendo todas las áreas en las que Dios nos sigue bendiciendo, todas las áreas en las que Dios sigue obrando, aun cuando tengamos una de este tamaño, en donde la necesidad está presente, en donde la prueba está presente, entonces vamos a poder salir adelante bien de esa prueba. Vamos a poder salir fortalecidos, vamos a poder salir ejercitados en nuestra fe, vamos a poder estar confiados en todo momento, no solamente cuando viene la respuesta o la solución a lo que estoy viviendo, sino en todo momento confiados. Piensa en cualquier circunstancia en la que tú estés viviendo o en la que tú hayas vivido. Y te aseguro que habrá mucha gente que ha vencido en circunstancias más difíciles de las que hoy experimentamos. El problema que nosotros tenemos, la situación que nosotros podemos estar viviendo, alguien ya la superó, te lo aseguro. Alguien ya pasó por esa prueba y salió adelante. ¿Por qué no lo harías tú? ¿Qué condición o qué habría o qué tendrían los demás que no tengas tú para poder salir adelante de esto? La respuesta es simplemente la fe. Porque el sufrimiento se convierte para nosotros en un campo de adiestramiento para ir alcanzando cada vez más madurez. Desarrolla nuestra paciencia y hace que cuando lleguemos a la victoria la disfrutemos y la valoremos mucho más. ¿Tengo la fe para lograrlo? ¿Tienes la fe para lograrlo? Pregúntate a ti mismo, ¿tengo la fe para lograr esto? Y cuando estoy hablando de esto, no me refiero a que seas tú el que va a hacer las cosas. No me refiero a que la fe en automático te haga a ti capaz, sino que la fe nos permite a nosotros permanecer donde debo estar mientras su voluntad se lleva a cabo. Al final Dios está en control de cada una de las situaciones que se mueven alrededor de nosotros. Pero si yo no aprendo a confiar en eso, difícilmente voy a quedarme quieto en el lugar en donde debo estar, ejercitándome de la manera en la que lo debo hacer, mientras Dios obra en mi vida. Quiero que pienses por un momento, ¿qué hubiera pasado si Jesús en ese momento le dice: Señor, no puedo? No lo puedo hacer, prefiero dar un paso a un lado y hazlo de otra forma. No se hubiera cumplido el propósito para su vida y no se hubiera cumplido el propósito para la vida de millones de personas que hoy, gracias a ese sacrificio, tenemos libre acceso, libre entrada a la presencia de nuestro Dios. Entonces, cuando yo estoy entendiendo, cuando yo tengo esta fe que me permite quedarme quieto en medio de la necesidad, en medio de la prueba, me permite quedarme quieto en el lugar en donde Dios me dice que debo estar, aprendiendo lo que Dios me está enseñando, siendo fortalecido en cada área en la que Dios quiere obrar en mi vida. Cuando yo me quedo así, entonces yo no voy a estar pensando en una salida rápida. Yo no voy a estar pensando porque muchas veces cuando la angustia, cuando el afán, cuando los problemas se vuelven más grandes que nuestra fe, comenzamos a tomar decisiones tratando de darle solución nosotros a los problemas. Y te aseguro que más de una vez has tomado decisiones en estos momentos que no solamente, a lo mejor has resuelto el problema por un momento, pero quizá te metiste en otros más. Y eso no es la voluntad de Dios. Eso no es el reflejo de la voluntad de Dios llevándose a cabo en tu vida. Ahora, ¿qué es la fe? Nosotros conocemos la definición de la fe, ¿sí? La fe, si tú viste la cápsula que te compartí hace algunas semanas,
Ahí está la definición de la fe, en donde nos dice que la fe se trata de algo para nosotros material, es como algo que ya tenemos, o sea, que nos hace sentir seguros en este momento de que tenemos lo suficiente, lo necesario para poder salir adelante de cualquier situación. La fe es saber quién es Dios y dónde está Dios obrando aquí conmigo, qué es lo que Él está haciendo. La fe, de forma práctica, podemos decir que la fe se sitúa en el presente. La fe no es la esperanza de lo que vendrá por delante. La fe es la seguridad que tengo hoy de que no sé lo que vendrá por delante, pero Dios está conmigo y lo que venga por delante entonces obrará para bien en mi vida. Eso es la fe. La fe lo cree ahora, la fe lo recibe ahora. La fe no se trata de llegar y decir, tengo la fe de que la paz llegará a mi corazón. No, la fe lo toma ahora. Tengo la fe de que Dios está llenando de paz mi corazón en este momento. Eso es la fe, porque la fe sabe que en este momento yo puedo estar lleno de fe, lleno de confianza, lleno de paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él ya está obrando. En eso consiste la fe. Y te puse aquí un ejemplo muy práctico para poder reforzar esto. Y quiero preguntarte, no sé si recuerdas tú cuando eras un niño. A lo mejor para algunos ya fue hace mucho, para algunos hace no tanto. Para algunos de nosotros pues apenas ayer todavía éramos unos niños. Pero si tú recuerdas lo que sentías cuando eras niño y se acercaba tu cumpleaños, había en nosotros una emoción. Yo me acuerdo muy bien que cuando se acercaba nuestra fecha de cumpleaños para mis hermanos y para mí en casa, te ibas a la escuela si era día de escuela y todo el día en la escuela te la pasabas pensando en qué me voy a encontrar cuando llegue a la casa. Y a lo mejor no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, pero teníamos la seguridad de que algo iba a haber, de que en el momento en el que llegáramos con algo nos iban a sorprender, que iba a haber algo de parte de nuestros padres para nosotros. Y se combinaba entonces en esos días de cumpleaños esa seguridad, pero también al mismo tiempo esa expectación, porque pues en años anteriores habíamos visto, ¿no?, cómo sucedían los cumpleaños, porque nadie te enseña que en los cumpleaños se regala. Simplemente te van regalando y eso va generando una expectativa en nosotros con la experiencia del pasado. Y me acuerdo muy bien que de repente llegábamos a casa después de la escuela y un día abrías la puerta y de repente caían globos. En cuanto tú abrías la puerta caían globos y confeti de arriba. Otro día pues te encontrabas, me acuerdo que una vez mi mamá nos hizo un payaso con puro papel. Nos hizo un payaso gigante pegado en la pared que llegamos y lo vimos ahí y dijimos, wow, o sea, otros días hubo piñata, otros días hubo pastel, otro día había fiesta con invitados, otro día éramos solamente nosotros. La cuestión es que a pesar de cuán variado pudiera ser lo que pudiera pasar en esos días de cumpleaños, teníamos la seguridad de que algo nos íbamos a encontrar, de que algo íbamos a recibir. Y esa es la fe. La fe es, no sé qué es lo que Dios me va a dar, no sé cómo Dios va a responder a mi necesidad, no sé cómo Dios me va a dar la salida a este problema que estoy viviendo, pero estoy seguro que algo me va a dar. Y para empezar, su presencia ya la tengo conmigo. En eso consiste la fe. Dice aquí, así también es con la fe. La fe es la convicción basada en el conocimiento de Dios y las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Ya no se trata de si Dios te va a dar o no, sino que Dios te va a dar nuevas sorpresas, te va a sorprender con algo con lo cual no te ha sorprendido antes, porque Dios es así. Tenemos un Dios creativo, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que no tiene límites. La forma en la que Él va a hacer las cosas tal vez no va a caber en nuestro entendimiento, pero tienes que estar seguro de que Él lo va a hacer, ¿sí? Piensa nada más en las experiencias pasadas que has tenido con Dios. ¿De cuántas formas te ha sorprendido Él? ¿Cuántas veces ha respondido a tu necesidad de la forma en la que menos lo esperabas? ¿Cómo pues podemos tener entonces
la falta de fe o cómo pues podemos sentir esa inseguridad de si Dios va a responder o no. Dios va a responder. ¿Cómo va a responder? Eso no tiene por qué provocar afán en nuestra vida. Y quiero que me acompañes a leer lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11 desde el versículo 6. Bueno, aquí el versículo 6 dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y lo deja claro, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y fíjate cómo nos explica aquí la fe. Primero nos dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y nos está hablando de una fe verdadera, ¿sí? Y nos está hablando que esta fe verdadera es, primero dice, creer que Dios existe. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Conoces a Dios? Porque esto nos está hablando de eso. Cuando dice creer que Dios existe, nos está hablando también de que conozco quién es Dios y conozco cómo es Dios. Que si nosotros creemos que Dios existe y sabemos cómo es Él, entonces no hay lugar a la duda, en nada. Y dice después, y que Él recompensa a los que le buscan. Aquel que sabe que Dios es real, que Dios tiene poder, que Dios existe y que recompensa, que premia a aquellos que le buscan, ese es el que tiene la fe. Ese es el que camina en la verdadera fe y ese es el que le agrada a Dios. No el que está dudando, ay, ¿y si Dios podrá? Bueno, ya sé que Dios sí puede y es todopoderoso, pero ¿y si me dará a mí? ¿Y si me va a ayudar? ¿Y si me ayudará a salir de esta situación? Ese no puede agradar a Dios. Dice, el que tiene fe es el que puede agradar a Dios, porque la fe va más allá de lo que necesito, de lo que espero recibir. La fe va mucho más allá de eso. La fe no trata de algo material que estoy por recibir en mis manos. La fe nace de conocer a Dios a través de su palabra. Es conocer a Dios realmente, de tal forma que nada más me importa. Si sé que Dios Todopoderoso está conmigo, ¿qué más me puede importar? Quiero que me acompañes a leer lo que dice Hebreos 11:13. Y este capítulo de Hebreos 11, me habla tan padre de la fe, pero muchas veces nos quedamos solamente con el Hebreos 11:1, que es donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y hasta ahí nos quedamos con la fe. Pero nos habla de cómo los héroes de la fe, cómo todas las personas que va mencionando ahí la historia, te habla cómo realmente ejercitaron su fe. Y dice en el versículo 13 de Hebreos 11, y quiero que lo leas conmigo y con atención: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Y si leyéramos hasta aquí, nos quedaríamos nosotros así, ¿cómo crees que el capítulo de la fe me está diciendo esto? ¿Cómo crees que el capítulo que me habla acerca de la fe y de los héroes de la fe me está diciendo esta parte? ¿Cómo me está diciendo que todas las personas que se han mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido? Pero quiero que sigamos leyendo, porque dice después: pero como ellos confiaban en Dios, así como tú y como yo debemos confiar, las vieron desde lejos. ¿Qué vieron desde lejos? Las promesas que Dios les había dado. Y se alegraron, dice, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Versículo que sigue dice: queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Y quiero que veas lo que nos está mostrando aquí, porque nos habla previamente de los héroes de la fe, de Abraham, de Daniel, nos está hablando aún de Jacob también, y después nos empieza a decir que todos ellos murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Y esto se refiere a que la mayoría de ellos no recibieron todo lo que Dios les había prometido. Solamente pudieron ver una parte cumplida en su vida
y el resto de la promesa dice que solamente la vieron de lejos. Porque para Abraham la promesa fue tener una generación tan numerosa, una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo o como la arena en los mares. Y él no vivió para poder ver eso. Él vio el inicio del cumplimiento de la promesa. Sin embargo, lo que vemos aquí es que aun cuando vieron las promesas de lejos, aun cuando no recibieron todo lo que les había sido prometido, dice, se alegraron al verlas de lejos. Y se alegraron porque ellos sabían cuál era realmente su propósito en esta vida. ¿Quién estaba con ellos? Y sabían que también no estaban buscando algo en esta tierra, no estaban buscando algo aquí. Por eso dice, lo que desean es tener un país mejor en el cielo, ser ciudadanos del cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Y sabes que muchas veces hay cristianos frustrados y derrotados porque sus necesidades, sus deseos, sus expectativas, las demandas que pudiéramos llegar a tener en esta tierra no se satisfacen de inmediato aquí. Porque creemos que al llegar a Cristo, entonces Dios está solamente para satisfacer nuestras necesidades, una tras otra y sin importar de lo que se trate. Y entonces entramos en esta frustración, porque estamos buscando que todo nos salga bien aquí. Los héroes de la fe son considerados de esa forma, porque fueron más allá de eso. A ellos no les preocupaba ya lo que pasaba aquí. Ellos estaban preocupados por obtener lo que Dios estaba preparando para su vida después de estar aquí. Vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe, tal vez al 100%. Pero en todo momento siguieron creyendo. En todo momento ellos decidieron seguir creyendo que estaban con el Dios Todopoderoso, con el Dios que está por encima de todo, que Dios estaba con ellos, que nada les faltaría, que lo tenían ya todo. En todo momento decidieron seguir creyendo de esa forma. ¿Por qué? Porque conocían al Dios Todopoderoso que estaba con ellos. Lo conocían de cerca, lo conocían en la intimidad. Por eso vemos a un Abraham que cuando le es pedido su hijo, lo primero que hace es obedecer, ir a la presencia de Dios y hacerlo. No empezar a decirle, Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús que tú no me quitas a mi hijo. No, porque al final él sabía que se lo iba a devolver. Él sabía que tenía al Dios que podía resucitar al hijo de la promesa. Y a lo mejor no entendía cómo, pero sabía que la promesa se iba a cumplir. Eso es fe. Cuando nosotros ejercitamos nuestra fe de esta manera, nuestra oración va a cambiar. Nuestra oración tiene que ser diferente. Así como la de Jesús en ese momento de angustia, en donde termina diciéndole, Señor, lo que tú quieras. Y un perfecto ejemplo de una declaración de fe lo vemos en el Salmo 23. Salmo 23 dice así: Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Y quiero que allí en donde tú estás puedas repetir esto conmigo y que lo digas así, con esta fe. Tú, Dios mío, eres mi pastor y contigo nada me falta. Así de fácil es esto. A esto nos lleva la fe, a saber que puedo estar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba, pero si Dios es mi pastor, no hay nada que me haga falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado.
Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Wow, es increíble la forma en la que David expresa esto, en la que su corazón se muestra confiado realmente en la presencia del Señor. Porque le está diciendo, aun cuando esté cruzando por lugares peligrosos, porque sabemos que vamos a cruzar por lugares peligrosos, dice, puedo yo sentirme sin miedo, porque tú eres mi pastor, porque tú siempre estás a mi lado, porque tú me guías por el buen camino, porque tú me llenas de confianza. Y empezamos a ver que la oración de un corazón con fe, la oración de un corazón convencido, de un corazón realmente apasionado por Dios, que entiende y que conoce perfectamente quién es Dios, quién está de su lado, empieza a exaltar más las cosas que Dios ya le ha dado, las cosas que Dios le está ofreciendo, más que hablarle a Dios de las necesidades, más que hablarle a Dios de los problemas, más que hablarle a Dios de la situación difícil que estoy viviendo. Dios conoce tu necesidad, claro que quiere que le expreses tu necesidad, pero nunca te olvides de empezar a demostrar delante de Dios que estás confiado en Él, que tu corazón descansa en Él, que Él te ha dado todo para que tú puedas descansar, confiar y estar en paz en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Ni tú ni yo conocemos lo que vendrá mañana, ni tú ni yo tenemos control de lo que va a pasar. No sabemos qué necesidades van a venir, no sabemos qué problemas vamos a enfrentar, pero lo que sí sabemos es que Él es nuestro pastor. Y si Dios es nuestro pastor, nada nos falta, nada. ¿Qué más necesitamos para tener fe? Para tener verdaderamente fe, ¿qué nos hace falta? Nada. ¿Qué necesidad o prueba será más grande que Dios mismo dándose a nosotros? Que esa es la gracia. ¿Qué necesidad, qué angustia, qué prueba, qué dificultad puede ser más grande que Dios mismo dándose a nosotros, que ya lo ha hecho? Si está dispuesto a darse a sí mismo, a nosotros, a ti y a mí, a cada uno de los que formamos parte de esta comunidad, a cada uno de los que le buscamos, invocamos su nombre, ¿qué nos falta? ¿Qué nos va a negar? ¿Por qué no levantamos en este tiempo una oración de fe? ¿Por qué no tomas un tiempo ahí en tu casa, en donde estés viendo, y levantas una oración de fe? Empiezas a decirle, Señor, yo quiero que tú cambies mi oración. Ya no quiero más hablarte, Señor, de la necesidad, ni quiero que el afán se vuelva más grande que lo que tú ya me has ofrecido, que lo que tú ya me has dado, Señor, que lo que ya tengo en mis manos, Padre. Eres tu Dios todopoderoso y tú estás conmigo. Tú vas conmigo, Señor. En ningún momento me has abandonado, en ningún momento me has dejado solo, Señor. No hay razón por la que tú lo hagas, Señor, en este tiempo. No lo harás, Señor. No lo harás, Padre. Y empieza a levantar una oración de fe ahí en donde estás. Y empieza a decirle, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Yo estoy confiado en ti, Señor. Yo estoy seguro en que tú estás obrando y en que tu voluntad se cumple, Padre. Vamos a adorarle y exaltarle juntos. Levanta tu voz con fe. Descansamos en ti, Señor. Eres tú nuestro campeón, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Tú nos has enseñado el camino, Señor, de la fe. Hoy levantamos nuestra voz con fe. Y tú los vences.
palabra, Señor. Y así como nos dice que ninguna cosa, ni lo alto ni lo profundo, Señor, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa, Señor, podrá separarnos de tu amor. Porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, que el Dios Todopoderoso, que el Creador del universo está de nuestro lado, que tú eres nuestro pastor, Señor. Estamos confiados, Señor, en que lo que estemos viviendo y lo que venga, tú estás en control. Y levantaremos, Señor, cada día nuestra oración de fe, declarando lo que tú ya nos has dado, Señor, más que lo que nos hace falta, Padre, porque lo que nos hace falta no se compara con lo que ya tenemos, no se compara, Señor, con lo que ya tenemos. Es tu presencia, es tu amor, es tu poder. Va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo estarás. Ahí estás tú, Señor, conmigo. Ahí estás tú conmigo, Señor. En todo tiempo, en todas circunstancias, Señor. En la necesidad, en la abundancia, Padre. En la aflicción, en la felicidad. Ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, ahí está tu presencia, Padre. Hoy lo creemos. Toma esa fe. Tómalo hoy. Créelo hoy. Arrebátalo hoy. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pastor. Que tú, Señor, nos has dado ya todo. Que en ti nada nos falta, Señor. Que eres nuestro guía, que eres nuestra fortaleza, Padre. Y hoy con esa convicción en nuestro corazón te decimos, Padre, haz lo que quieras hacer en nuestra vida. Haz lo que quieras, Padre. Que no se haga lo que nosotros queremos. Que sea tu voluntad cumpliéndose, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bendecido domingo, familia. Nos vemos pronto.